Hola, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Estamos en fechas decembrinas y bueno, por ello vamos a hablar del origen de Santa Claus, historia y mito. Y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. Hola, Bienvenido. Magali. Hola. Y bueno, para conversar sobre Santa, nos acompaña la historiadora del arte Becca Duncan, a quien le agradecemos muchísimo pues que se haya sumado a la mesa de perspectivas para hablar sobre este personaje. No, la agradecida soy yo por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, Becca, Felipe y a ustedes que nos acompañan, les pido que veamos la siguiente cápsula. Entre el mito y la historia de Santa Claus se encuentran las prácticas y consolidación de tradiciones en nuestras sociedades. La figura de Santa Claus, como lo veremos en el programa, tiene una historia e historicidad marcada por la influencia y yuxtaposición cultural, producto de procesos de modernidad, prácticas de consumo e invención y legitimación de tradiciones. La presencia de Santa Claus en México se vincula a la influencia y presencia de la cultura estadounidense en el país durante la primera mitad del siglo XX. No obstante, la entrada de Santa Claus a los hogares mexicanos estuvo cargada de resistencias y rechazo desde una perspectiva religiosa católica y desde el nacionalismo vigente y pujante en la época. Por ejemplo, en 1930, el Estado administrado por Pascual Ortiz Rubio intentó promover al dios Quetzalcóatl como el contraste mexicano. Así, mediante la Secretaría de Educación Pública, el gobierno intentó difundir en las escuelas a Quetzalcóatl. Incluso se organizó un evento a gran escala en el Estado Nacional, donde apareció, ante una multitud de 15,000 personas, una persona disfrazada del dios. Repartió regalos a los niños y se presentó un repertorio nacionalista con la entonación del himno nacional y bailes tradicionales. El intento fracasó y poco a poco la figura de Santa Claus se fue posicionando entre las familias de clase media y alta, debido a su vinculación con una cultura de consumo propiciada por las tiendas departamentales de la época y Coca-Cola, quien introdujo la imagen del Santa Claus que conocemos hoy en día. Como ustedes pudieron apreciar, vamos a hablar de Santa Claus en este programa de perspectivas históricas, sobre todo porque es una figura relevante, ¿no?, en la cultura, no solo de nuestra sociedad, pero podríamos decir al menos del mundo occidental. Y me gustaría, Becca, que comenzáramos conversando sobre el origen histórico de Santa Claus, de dónde viene, cuáles son, digamos, las corrientes a nivel histórico, historiográfico que nos hablan de este personaje. Sí, bueno, yo creo que lo primero es hablar desde la tradición católica, sí, claro, la geografía, ¿no? Porque el origen histórico que podemos identificar de Santa Claus es San Nicolás, ¿no? Y San Nicolás, pues el personaje histórico es pues un personaje, un obispo del siglo IV, y él era de origen turco. Pero a partir de su figura se empiezan a generar una serie de mitos, ¿no? En principio, pues lo que sabemos de él es que queda huérfano con una enorme fortuna y esa fortuna le dedica a obras de caridad. Entonces, ahí es donde encontramos uno de los primeros mitos en torno a la figura de San Nicolás, que lo vincula a Santa Claus, ya como lo entendemos hoy, y es esta tradición que, bueno, nosotros no lo hacemos mucho más que de manera decorativa, pero en los países anglosajones es muy utilizado, de colgar una media o una calceta y que entonces ahí uno reciba regalos. Porque cuenta el mito que San Nicolás ayudó a una familia muy pobre que tenía 3 hijas. Pues estas hijas no se podían casar porque lo que se acostumbraba es que se tenía que pagar una dote cuando las hijas se casaban. Y entonces al padre no tener dinero, las hijas pues estaban en riesgo de quedar solteronas, ¿verdad? Y San Nicolás se entera de esto. Y entonces, bueno, hay distintas versiones. Algunas versiones dicen que las calcetas colgaban en la ventana, ¿no?, de manera, digamos, al aire libre para secarse. Otras versiones cuentan que colgaban cerca de la chimenea, que es como normalmente las vamos a ver ahora, también para secarlas, y que San Nicolás tira por la chimenea una bolsa de monedas
y estas caen en las calcetas. Y entonces a partir de eso la primera hija se puede casar. Y muy contento con ver el resultado de la felicidad que vive esta familia, decide hacer lo mismo para las otras 3 hermanas. Entonces, bueno, eso es, digamos, el personaje histórico y el mito que comienza a relacionarlo con la tradición de Santa Claus, porque el día de San Nicolás es el 6 de diciembre. Entonces, también por la cercanía a las fechas navideñas, es que muchas veces se toma él como el origen histórico de de Santa Claus. Beca, en esta forma en que se desarrollan las religiones antiguas y cómo se van extendiendo en otros territorios, un fenómeno que siempre ocurre es el del sincretismo. Esta tradición cristiana primigenia que nos has contado se encuentra con otra tradición que viene de otras culturas, con formas semejantes, aunque con diferencias, en los países nórdicos, en los países germanos. ¿Cómo en estos tiempos de los primeros siglos del cristianismo se encuentran estas dos tradiciones históricas, geográficas, culturales, y cómo van interactuando entre ellas? Fíjate que eso es fascinante porque tendemos a pensar el proceso de sincretismo del catolicismo como algo muy propio, ¿no? Algo que solo sucede en América. Sí. Y lo que vamos a encontrar es que la evangelización pues va del Mediterráneo hacia el norte en Europa, ¿no? Entonces, desde luego que los países del norte de Europa no eran cristianos, eran celtas, germanos, nórdicos, anglosajones. Digamos que todo eso que tendemos a pensar como vikingos en la zona escandinava y para abajo, ¿no? Eran esos pueblos que también pasan por un proceso de evangelización. Y en esa búsqueda por encontrar referentes en esos pueblos que pudieran beneficiar a la evangelización, un proceso que aquí conocemos perfectamente bien, encuentran un vínculo con una tradición que tiene que ver también con las fechas cercanas a el 21 de diciembre. El solsticio. Exactamente, el solsticio de invierno. O sea, no hay que olvidar que muchas de estas tradiciones también vienen de los ciclos agrícolas, ¿no? Y entonces se vuelve muy simbólico también el solsticio de invierno porque es la noche más oscura del año. Y si creen que es oscura aquí, les invito a pasarla en los bosques del norte de Europa, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a encontrar ahí es que comienzan a surgir estas equivalencias, pero es algo que ya venía desde el ámbito romano. Hay también una fiesta dedicada a una deidad egipcia, más o menos en esas fechas, que es una deidad solar, ¿no? Entonces, esto mismo encontramos en el norte, y sobre todo en el norte tiene que ver con dos tradiciones. Una es, dentro de la mitología, el personaje de Odín. Y también otra cosa que es muy interesante, que era una fiesta llamada la de la Noche de las Madres. Modranit es como se decía en las lenguas nórdicas antiguas. Y eso es muy interesante porque no hay que olvidar que quien da luz a Cristo es una mujer, ¿no? Es una madre. Entonces, la figura de la madre ya se celebraba en fechas cercanas al solsticio de invierno, sobre todo la diosa Frigg, que es la que da luz al dios solar, también en la tradición germana, ¿no? Pero sobre todo Odín es muy interesante porque la imagen de Odín en la iconografía de los países germanos y nórdicos es muy similar a Santa Claus, ¿no? O sea, es barbado, ¿no? Y lo que Odín hacía en esos días cercanos al solsticio de invierno era una cosa que se conocía como la gran casa. Había esta idea en el folclore nórdico que Odín iba en un corcel de 8 patas, lo cual es interesante porque Santa tiene 8 renos, ¿no? Y va surcando los cielos junto con toda una serie de espíritus que están presentes en esa noche. ¿Por qué? Porque es la noche más oscura del año. Y entonces es una noche en la que el mundo espiritual está muy cercana al mundo terrenal, y pues eso también nos explica por qué vemos a Santa como también un personaje barbado que vuela por los cielos en las noches de diciembre, ¿no? Entonces, así es como va sucediendo. Se van encontrando como estos vínculos, estas equivalencias, donde si ya existe una deidad y un santo que quizá podemos ir como juntando, eso va a beneficiar la evangelización. Sí, claro. Y bueno, ya nos hablabas, digamos, de este encuentro de leyendas y mitos, ¿no?, que están en diferentes culturas y cómo se da este proceso de fusión, pues si podríamos decirlo. Pero lo interesante sería pensar
¿Qué pasa cuando llegan al territorio americano, pensando en un territorio como Estados Unidos, que la figura de Santa Claus es muy potente, ¿no? Es una figura que está muy presente en la cultura estadounidense. ¿Cómo se manifiesta y se consolida esta tradición? Probablemente tenga que ver con la migración. Definitivamente tiene que ver con la migración, y una migración ya muy tardía, o sea, estamos hablando ya del siglo XIX, claro, ¿no? Sí. Cuando vamos a ver que Santa Claus llega. Y también es en el siglo XIX, hay que decirlo, donde Santa Claus se vuelve ya, al menos en la iconografía, en la cultura visual, el personaje que vemos hoy. A San Nicolás se le va a seguir representando en una tradición muy católica, digamos como el santo católico, sobre todo en los países católicos ortodoxos, ¿no? Vamos a encontrarlo mucho por allá. Y en el resto de Europa toma tiempo que Santa Claus tome ya tal cual la imagen que conocemos hoy, y se empieza a divulgar mucho más a partir del siglo XIX, porque también es el siglo en el que surge pues, la cultura visual como lo entendemos hoy, la publicidad, la paquetería, ¿no? Los carteles, todo eso es de esa época. Entonces la publicidad juega un papel importante, el negocio también, por ejemplo, de las tarjetas navideñas. Entonces ahí vamos a encontrar a un ilustrador llamado Thomas Nast, que él es quien le da esta imagen a Santa Claus que hoy conocemos. Pero digamos que llega a América ese Santa Claus, por un lado por la parte holandesa, porque, por ejemplo, zonas como Nueva York es originalmente, se establecen los holandeses primero, o sea, es primero una ciudad holandesa y después ya inglesa. Y entonces llega con ellos, y en los Países Bajos, así como Bélgica, Luxemburgo, los países donde hay una influencia de esa cultura, Santa Claus va a ser llamado Sinterklaas. Y ya una vez que eso lo pasamos al inglés, se vuelve Santa Claus, claro, ¿no? Pero los ingleses también tenían una imagen de Santa Claus que le llamaban San Nick, ¿no? Como de Nicolás, como de cariño, que, como les digo, surge mucho del ámbito de la publicidad impresa, de las revistas, de los periódicos, y lo pintan sobre todo vestido de rojo como cardenal. Entonces, es el San Nicolás todavía obispo, religioso, ¿no? De ahí viene el color rojo. Hay el mito que es por Coca-Cola. Sí. En realidad es por eso. Y entonces los ingleses que empiezan a llegar también a Estados Unidos traen a su propio San Nicolás, que está vestido de rojo, lo mezclan con el Sinterklaas, que es esta especie de Santa Odín barbado, y entonces ya surge en Estados Unidos el Santa Claus como hoy lo conocemos, ¿no? Beca, ¿y cómo se va convirtiendo en una figura tan comercial, tan de cultura de masas, que aparece por todos lados desde semanas antes de la Navidad, se vuelve como uno de los símbolos de la cultura estadounidense y se va popularizando en el mundo? Pero ¿cómo logra hacerse un producto de consumo masivo en la sociedad estadounidense? Pues yo creo que ahí precisamente lo tenemos que relacionar a este auge de la publicidad, ¿no? Conforme empiezan a mejorar las técnicas de impresión, vamos a ver un boom, ¿no? de la publicidad y los impresos. Se inventa la litografía a mediados del siglo XIX, y también la prensa se industrializa, ¿no? Piensan, el mejor ejemplo en México sería el Imparcial, ¿no? Se logran estos tirajes ya con rotativas masivas, ¿no? Y muy rápidamente surge el marketing, ¿no? Las empresas se dan cuenta que si ya tenemos una figura que da regalos en esas fechas, pues podemos aprovecharla, ¿no? Y ahí sí hay que decir que Coca-Cola sí juega un papel importante, porque hay que decir que si bien esta figura de Santa Claus, como les decía, en algunos países ya existe incluso casi con ese nombre, como es el caso de Países Bajos, en Inglaterra, en el Reino Unido en general, va a ser conocido a veces como el Padre Navidad, Father Christmas, no propiamente todavía como Santa Claus. Y en otros países, por ejemplo en Alemania, Austria, muchas veces era un poco como el Niño Dios. Se le llamaba Christkind, que es literalmente el Niño Cristo, ¿no? Entonces, sí va a ser en Estados Unidos donde surge esto, y precisamente por estas empresas que empiezan a nacer en la última mitad del siglo XIX y que van encontrando en este personaje pues un motivo ideal para generar campañas de publicidad, ¿no? Y efectivamente sí, Coca-Cola y estas empresas ahí van a jugar un papel importante, sobre todo porque también se vuelve como una especie de símbolo de lo que los gringos llaman el melting pot, ¿no? El caldero donde se mezclan todas las culturas,
por estos orígenes germanos, neerlandeses, ingleses, de todos estos migrantes que se están yendo a Estados Unidos a colonizar. Y incluso vamos a encontrar que en las primeras imágenes de estos ilustradores que les mencionaba, va a aparecer Santa Claus muchas veces con un traje con los símbolos de la bandera estadounidense. Las rayas que utilizamos, por ejemplo, en los bastones, aquí veo unas esferas, ¿no? Las rayas blancas y rojas, pues vienen de la bandera estadounidense. O sea, el caramelo, ¿no? Que todo eso viene de la bandera estadounidense. Entonces, originalmente, ese primer Santa del siglo XIX americano aparece con un traje de rayas blancas y rojas y un gorro azul con las estrellas blancas. Y bueno, pensando ahora en el caso mexicano, digamos, ¿cómo llega la figura de Santa Claus en México? Pensando en que tenemos también una tradición, hace ya bastante tiempo estuvo acá el doctor Antonio Rubial y hablábamos de las tradiciones ligadas, digamos, este proceso de fusión y sincretismo que se da con la llegada de los españoles y la tradición de los nacimientos y cómo viene este proceso también que pudiéramos decir de sustitución hasta cierto punto de los nacimientos con la figura de Santa Claus, el árbol de Navidad, etcétera, e incluso lo pienso yo que soy del norte del país y cuando hablamos más de Santa que de los Reyes Magos y en el centro del país pareciera que hablan más de los Reyes Magos que de Santa, que es la cercanía con la frontera debe de ser importante, ¿no? Sí, desde luego. También a nosotros nos llega tanto Santa Claus como el árbol de Navidad por la migración. Santa Claus, sobre todo a principios del siglo XX, hay un fenómeno interesantísimo que la otra vez platicábamos. En los años 30 deciden que Santa Claus está ganando demasiado terreno y hay que sustituirlo por Quetzalcóatl. Claro. Entonces ahora Quetzalcóatl es el que va a traer los regalos. Es una cosa muy extraña, que sucede solo un año, claramente. Pero ¿por qué Quetzalcóatl? Porque Quetzalcóatl era un hombre barbado, ¿no? O sea, es esa iconografía de Quetzalcóatl. Pero, ¿por qué en esos años? ¿Por qué en los años 30? Pues hay que pensar qué está sucediendo en esa época. Es cuando inicia el fenómeno chicano, inicia el fenómeno de los braceros. La migración y los antecedentes de la migración actual de mexicanos a Estados Unidos tienen sus orígenes en ese momento, ¿no? Entonces, esa gente que se está yendo a cruzar la frontera a trabajar está regresando con Santa Claus, ¿no? La parte del árbol de Navidad es interesante porque inicia un poco antes. El árbol de Navidad nos llega por Maximiliano. Maximiliano y Carlota, hasta donde se tienen registros, son los primeros que montan un árbol de Navidad en el castillo de Chapultepec, queriendo imitar algo que se volvió muy famoso en Inglaterra, una imagen que se reprodujo en todos los medios impresos de la reina Victoria con el príncipe Alberto frente al árbol de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad sí es algo como muy alemán, también viene de tradiciones celtas y germanas, precisamente por lo que hablábamos del solsticio de invierno. Son ritos para pedirle a la tierra que vuelva a haber cultivos después de la oscuridad del invierno, ¿no? Y de nuevo vemos el fenómeno del sincretismo. Así como aquí surgen las pastorelas, la piñata, todo esto en esas épocas, allá también en el proceso de evangelización del norte de Europa vamos a ver obras de teatro en las que se trata de enseñar a la gente, pues que ahora sí que qué húbole con el catolicismo, ¿no? Y hacían unos montajes, sobre todo en Alemania, donde hacían una especie de recreación de Adán y Eva con un árbol decorado con frutos. ¿Por qué lo hacían de esa manera? Bueno, porque sabían que en las tradiciones paganas del norte de Europa también era frecuente hacer eso de ya sea una rama o un árbol, decorarlo con frutos, con cosas de valor, precisamente como una especie de cultivo, ¿no? De pedirle a la tierra cultivos. Y posteriormente se le atribuye a Martín Lutero ser el primero que le pone velas al árbol. ¿Y por qué le interesaba a Martín Lutero? Que bueno, esto es difícil de comprobar, que él haya sido efectivamente el primero, ¿no? Pero ¿por qué se le atribuye a Martín Lutero retomar esta idea del árbol de Navidad? Porque necesitan los protestantes símbolos, pero que no recaiga en el Santa, por ejemplo. Irónicamente, al final nos llega por los protestantes el Santa Claus, ¿verdad? Pero porque pues, los protestantes no aceptan los santos. Entonces, en vez de seguir con San Nicolás y con la tradición del nacimiento, pues ellos no pueden representar a Dios. Entonces, no pueden poner un nacimiento en su casa. Pero el pino tiene una forma triangular y entonces representa la Trinidad. Y de esa manera, entonces, Martín Lutero
parece ser el que comienza a extender la tradición del árbol de Navidad, sobre todo en Alemania, y de ahí, conforme va avanzando el protestantismo, a otros países del norte de Europa. Entonces, claro que Maximiliano y Carlota, siendo austriacos, bueno, austriaco y belga, pues ya traen un poco como ese bagaje. Y además no hay que olvidar que Carlota estaba emparentada con la reina Victoria. Entonces seguramente ella vio pues el supermarketing que hizo la prima, prima o tía, luego me hago bolas de cómo es la relación, y dijo, yo quiero hacer lo mismo en México, ¿no? Beca, todos hemos sido niños y nos acordamos de la ilusión con la que esperábamos los regalos de Santa Claus y de los Reyes Magos, y sigue siendo un fenómeno poderosísimo en la niñez. Es como una manera de portarse bien durante el año para que no te castiguen y te compensen. Claro, en las familias que tienen recursos económicos, porque hay muchas familias que no pueden recibir regalos ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en sus cumpleaños, ¿no? Pero, digamos, entre las clases medias, urbanas, altas, en un sector amplio de la sociedad mexicana, Santa Claus es una figura con una potencia cultural y mercantil brutal, ¿no? ¿Qué significado crees tú que siga teniendo ahorita en la actualidad el que se mantenga una tradición tan fuerte como esta de Santa Claus y los regalos? Yo, híjole, siento que, oigan, va a sonar la internacional ahorita que me ponga a hablar. Siento que Santa ya fue cooptado por el capitalismo salvaje, ¿no? Sí, o sea, realmente lo atribuyo a eso. Y que, como les decía, tiene que ver con sus orígenes. Santa Claus se vuelve un fenómeno por una especie de marketing temprano, porque surge el negocio de la publicidad, ¿no? Porque realmente, si lo pensamos, su origen tiene que ver con la caridad. Claro. O sea, San Nicolás es una figura que da regalos, pero da regalos para hacer el bien a otro, ¿no? Y eso se ha desvirtuado completamente. Entonces, si en un principio se aceptó la figura de San Nicolás como una figura a la que hay que darle difusión, sobre todo en ese cristianismo temprano en el que queremos evangelizar, pues creo que tenía más este sentido de la vocación caritativa de la Iglesia Católica. Y en realidad lo que hemos visto ahora es que es un fenómeno de mercantilización absoluta, ¿no? Entonces yo creo que si hoy es este fenómeno cultural que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, Felipe, que lo es porque estamos en una cultura de un capitalismo exacerbado y de una mercantilización exacerbada donde todo es una mercancía. Y que al final de cuentas es como parte de una dinámica de consumo en donde se traduce la figura a un símil de la compra de, ¿no? Y de la mejor oferta y demás, ¿no? Y bueno, para finalizar el programa de hoy, Beca, digamos, ¿qué reflexión te pudiera traer acá esto que te decía hace un momento de esta dualidad o este contrapunto entre los Reyes Magos y Santa Claus, ¿no? Que pareciera que tienen para las infancias o para las familias como ciertas similitudes con diferente día? Sí, pues mira, yo lo que pienso es que tiene que ver mucho también con el arraigo que tengas cultural, ¿no? Claro. O sea, también, ahorita que les explicaba todo esto del protestantismo, pues también es lógico que desde Estados Unidos y países como el Reino Unido, que son anglicanos, o Alemania, Santa Claus haya cobrado mucha mayor importancia porque lo que necesitaban era una figura secular, ¿no? Los Reyes Magos y digamos el que también los mexicanos queremos neciar con que son los Reyes, pues es porque somos católicos fervientes, sí, ¿no? claro, O sea, y entonces la figura de Santa Claus se vuelve una figura hasta herética, de alguna manera, disruptiva, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, estás valorando más a Santa Claus que el nacimiento de Cristo, o sea, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces, siento que también eso es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta. O sea, Santa Claus correspondía a un contexto cultural y religioso en el que era importante generar estos nuevos símbolos que no tuvieran connotaciones del catolicismo, mientras que los Reyes Magos tienen una raigambre católica muy fuerte, ¿no? Y también creo que eso nos explica de pronto las dinámicas en las que estamos, que creo que también habla mucho de su época, donde Santa Claus es esta figura del consumismo, porque pues Max Weber ya lo dijo, ¿no? Capitalismo y protestantismo son cosas que no pueden ir desvinculadas. Claro.
Pues te agradecemos muchísimo, Beca. Yo creo que para nosotros, pero también para quienes nos están viendo y escuchando en nuestro podcast, pues va a ser súper aleccionador tener esta sensibilidad sobre los orígenes, esta como aspecto enreverado entre la historia y el mito del origen de Santa Claus. Y bueno, esperamos tenerte acá muy pronto para seguir conversando sobre este y otros temas. Y a ustedes también les agradecemos su compañía, les deseamos felices fiestas y nos vemos la próxima semana.